Estamos en una nueva jornada del Centro de Estudio y Formación Marxista, en este caso presentando una nueva modalidad de nuestro podcast llamado Te hace pensar. Un espacio en donde yo, Nicolás, en conjunto con mi amigo Israel Briones, vamos a lanzar premisas, vamos a lanzar reflexiones, vamos a lanzar, algunos nos dirían representaciones lógicas, yo diré argumentos realistas y materialistas. Así que, Isra, ¿cómo estamos en esta bella tarde de domingo? Estamos súper mal, weón. Chucha, ¿qué pasó ahora? No, estoy bien aquí. Estoy soportando ¿cómo que se llama? Las mareas del capitalismo, weón. Bueno, como siempre, ¿no? Con estoicismo. Bien. ¿Con estoicismo revolucionario se podría decir? No, con estoicismo del La weá. Oye, yo creo que va a salir más que uno que otro lore de aquí, ¿eh? Buen lore. Cualquier cosa es broma, porque después la gente dice, no, el Benja, o sea, el Isra, porque ahora yo me cambié el nombre, weón. Sí, para escapar de las fuerzas fascistas de Cast. Oye, vamos a tener que tener cuidado con eso, weón. Oye, fuera de hueveo, me parece que en YouTube el primer minuto o primeros 3 minutos, creo que no hay ciertas cosas que nos podemos decir, como la M-word, es decir, la N palabra, fíjate un poco en mi piel. Ya empezamos ahí curiosito. Y otras cosas también de índole... tú cachai. Puta, ya cagaste, po, porque si no podía decir esa palabra, po. Es que creo que YouTube tiene unas limitaciones que son bien raras con respecto a temas de video, pero no cacho. Fíjate, bueno, que iba a poner un cronómetro. Sí, no, sí, da lo mismo. Iba a poner un cronómetro, pero estoy viendo que en el programa me sale abajo cuánto llevamos. Así que yo te controlo el tiempo, esto tiene que durar 45 minutos aprox. Dale. ¿Y si me paso 45 con un segundo, me cortas? Sí. Chuta. Bueno, eso te hace pensar. Oye, presenta el tema, po. Sí, no, sí, es que para introducir, pues así, para que nos conozca la audiencia. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de experiencias militantes. En este caso, tanto yo como el Isra hemos tenido distintas experiencias de militancia en partidos institucionales. De hecho, aquí ustedes ya, con la otra mano, algo pueden estar viendo. Y en el caso del Isra también ha tenido experiencia ahí un poco con las capas, no sé cómo llamarlas, las capas dudosas de la revolución. La ultraizquierda. Claro, a mí fíjate que después de tanto tiempo con el centro ya no me gusta el término de ultraizquierda. Yo diría tampoco. Es que el término ultraizquierda es un término que usa la gente socialdemócrata y fascista para denostar a la verdadera izquierda, a la true izquierda, a la true left. Como diría Artés, la verdadera izquierda, patriótica. No, nunca escuché a Artés decir eso, pero digamos que sí. No, sí, creo que en algún momento lo dijo en uno de sus discursos. Yo te quería contar algo, amigo Nicolás Vergara, para que te sinceres con la audiencia, ya que tú andas ahí con todas esas banderas, con todos esos símbolos del fascismo chileno. Y del sionismo, no solo fascismo. Del sapismo sionista. Dime, ¿tú eres del PS o Nelson? No, actualmente ya no. Ya no soy del PS. Ahora. Entonces, amigo Nicolás Vergara, ¿por qué chucha tienes tantas cuestiones del PS colgadas en tu pared? Mira, la mayoría son de recuerdo. La que... ¿Con qué mano? Espérame. Esta me la regaló el compañero Egerson, que de hecho no se alcanza a decir, pero dice Comunal Walpen. La que está aquí al medio, esa chiquitita, es la jineta de cuando juré el año pasado como militante eterno de la JS. Cuando juraste lealtad al sionismo. Literal. Y la que está aquí, bueno, yo la había sacado. De hecho, para los que nos estén viendo, si se van a un video o 2 videos atrás, aquí había blanco.
pero la volví a poner porque dije, el fondo se ve mal, falta algo. Y la puse de Ahí nuevo. no encontraste una weá más vía que poner, weón. Puta no. Puta. Entonces, ahora ya es como que pasa por el recuerdo. Pero si te das cuenta, hay como propaganda soviética. Arriba tengo una cuestión de Dune. Hay por ahí un árbol de mentira. Una lámpara. Es como el rincón de la weas. Bien raro esos pósters soviéticos y banderas del PS. Como Sí, que te hace pensar. eso sí que te hace pensar. Porque los de abajo combatieron el sionismo y los de arriba lo practican. Te hace pensar en la naturaleza contradictoria del ser humano. Y sobre todo en Nicolás Vergara, weón. Claro, importante, la contradicción. El mundo, ¿tú crees que el ser humano avanza? Sí, claro. Yo siempre estoy cambiando, weón. Soy como las orugas que se convierten en mariposas, pero Ya. así constantemente, weón. O sea, se podría decir que tú en este momento estás transicionando. Sí, estoy en una etapa de eterna transición, weón. Vale, pero Pero sin disforia. transición... Ya, está bien. Me parece. Oye, bueno, yo estuve en la J un tiempo, para los que no lo sepan, las juventudes comunistas, en este caso del Partido Comunista se le suele llamar popularmente como J, y también estuve 2 años, sí, más o menos 2 años, participando de la Juventud Socialista, que en este caso vendría a ser evidentemente la juventud del Partido Socialista de Chile, que fue el lugar en donde nos conocimos con este personaje. Ahora, tú igual tienes historia mucho antes de la JS. Sí, yo me empecé a interesar en política a muy corta edad, como a los 12 años o algo así, con unos videos que la verdad no quiero mencionar, weón. Pero eran videos típicos de esa época, como del 2017, 2018. No me gusta mencionarlos porque son videos más bien como de derecha. O sea, yo en realidad empecé pensando que los comunistas eran unos tipos locos, que no sabían pensar, y cosas así. Fue como para el estallido social donde yo empecé a cambiar mi forma de ver el mundo. De hecho, yo me acuerdo que cuando fue el estallido social, que yo tenía como 14 años, yo al principio, cuando fue esa noche del 18 de octubre, creo, que claro, salía que se quemó un medio edificio en Santiago y que quemaron el metro, yo igual dije como, joder, están dejando la pura escoba. Y yo fui a Facebook y empecé a decir, oye, están dejando la pura escoba. Y la gente me dijo, tú eres un retrasado mental, eres un subnormal, así, toda la gente insultándome, y yo dije, joder, a lo mejor tengo que cambiar mi forma de pensar. Y entonces cambié mi forma de pensar, po. Y yo empecé siendo anarquista. Yo creo que me tiré más por el anarquismo porque es una solución bien fácil para la gente que no está de acuerdo con lo que uno suele llamar la derecha, pero tampoco está tan de acuerdo con lo que uno suele llamar la izquierda. O sea, yo en ese momento de transición, ya que hablamos de las transiciones, yo no estaba de acuerdo con el sistema capitalista y con Piñera que estaba en ese tiempo y todo eso, pero yo tampoco era tipo viva la Unión Soviética, viva China, viva Pol Pot. Bueno, nadie dice eso, pero Bueno, podría ser. pero espero que en el centro tampoco, ¿ah? Y los que nos ven tampoco. Hay alguna gente que sí, pero claro, yo me creía el cuento de los de todos los mitos sobre el comunismo, entonces yo dije, yo tampoco quiero tener que ver con eso. ¿Y qué pasa cuando uno piensa así? Que hay dos o tres opciones. Una es decir, soy de centro, soy apolítico, no, que a mí la política no me va ni me viene. La otra es ser fascista, pero fascista como en serio, como tercera posición. Claro. Y la otra es ser anarquista. Y yo me fui por la más coherente, creo yo, que es ser anarquista. Y estuve como, igual harto tiempo siendo anarquista, como unos 3 años. Oye, igual harto, ¿ah? No, yo en mi caso igual tuve un proceso muy parecido a ti.
Claro, sí que yo se podría decir que lo resolví mucho más rápido. Yo igual habré empezado como a interesarme en política más o menos a los 13, 14 años, estaba como en octavo básico. Y también empecé por los típicos videos que, al igual que tú, eran de derecha, weón. Porque, puta, seamos sinceros, hay muchos más canales de derecha e influencers de derecha, por lo menos hace unos 7, 8 años atrás, que lo que hoy hay de izquierda. Y claro, la mayoría de esos videos eran de economía, ni siquiera como de filosofía política, como de qué es el liberalismo, no, 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 sino como de la realidad económica de ciertos países. Y en algún momento, yo como que yo abrazaba como el liberalismo, ¿cachai? Pero el liberalismo como clásico, el de Adam Smith, y que después tiene como una transformación media rara en lo que hoy día se lo suele llamar como el liberalismo progresista, liberalismo igualitario, puras Como el weas. Partido Liberal en Chile. Exacto, como el Partido Liberal en Chile. Pero después, cuando estaba en la media, yo tenía un compañero llamado Benjamín, con el cual siempre discutía. Y a mí me gustaba llevarle la contraria. Y claro, en ese tipo como de debates que teníamos, conversaciones, yo comencé como en un principio a irme como hacia el centro, ¿cachai? Porque igual yo, como consumía contenido de derecha o liberal, también me tragaba la propaganda anticomunista o como antisocialista, ¿cachai? Pero claro, entonces pasé como, ok, liberal, de centro, pero no un centro como tipo tercera vía, sino como un centro como de, oye, a lo mejor es posible conciliar un poco de ambos. Y después, tiene que haber sido durante el mismo año, año y medio, de izquierda y marxista. Y ahí me he quedado, hasta ahora. O sea, tú O nunca sea, fuiste ya... anarquista No, ni no, no, cuestiones no. así. No, yo desde los 15, te lo podría decir con más seguridad, como a los 16, yo ya me consideraba como de izquierda y marxista. Porque como a los 15 comencé a leer a Marx, con lo típico, el manifiesto, ¿cierto? Que es lo más fácil y digerible de leer. Y ya de ahí en adelante siempre dije, no, yo soy de izquierda. Y claro, desde los 16 hasta los 22, 20, casi 23 años, me consideraba con la etiqueta de comunista. Y fue ahí en ese periodo en donde estuve participando de la J durante 2 años. Que de hecho igual fue curioso, porque yo siempre sentí como esa cercanía con el PC, porque igual yo estoy cagado en la cabeza, y a mí me gusta la historia de la Unión Ah, Soviética, ¿cachai? sí, se nota. Y Lenin y la weá. A mí Entonces a aquí me mí chato. me gustaba la etiqueta del PC por definirse como marxista-leninista. Ahora, nosotros podríamos hacer un programa de qué tan marxista-leninista sigue siéndolo. No, de hecho, lo vamos a hablar aquí. Aquí vamos a hablar del dedo que señala la luna. Es Sí, una po. cosa que yo siempre te digo. O sea, en este caso el dedo es claro, el PC es marxista-leninista. O sea, esa es la apariencia, pero uno tiene que ver la luna, que es la sustancia, a ver si realmente es verdad. Y eso pasa con también el Partido Socialista y con muchos partidos de izquierda. Y claro, el tema, creo que se acostumbraron a ver el dedo. Creo que dejaron de Claro. soñar con ver la luna. Y eso igual dice mucho. Y claro, yo por lo menos empecé en la J el 2021 con la segunda vuelta de la campaña presidencial, cuando fue Boric Cast. Porque imagínate, yo en mi pieza, viendo los resultados, José Antonio Cast, el fascismo, la ultraderecha, voy a dejarla cagar. Entonces dije, no, weón, es momento ya de tomar partido, tomar las banderas del socialismo, del comunismo chileno en este caso. Y recuerdo que comencé a participar en uno de estos comandos por la campaña aquí en Coronel. Y ahí me acerqué a la J. Y estuve como 2 años. Y después, 2024, hasta un par de meses atrás, estuve en la JS. Igual hay harto que contar. O sea, me quedo como con cosas buenas del uno y del otro lado. Sí, pero igual vamos a tratar de mesurarnos. Sí. Y sobre todo Siempre la hacer moderación. críticas. Mm. Pero críticas constructivas. No, también un poco de destructiva. Bueno, de hecho, yo, más que hablar, o sea, además de hablar de experiencia militante, me gustaría aprovechar para hablar como de la militancia en general, para pensar un poco
el valor de los partidos políticos hoy en día y el valor de la militancia. Y voy a decir que mi tesis es que los partidos políticos valen callampa y que no hay que militar. Pero ahí voy a hacer los matices. Oye, como este podcast igual es entre amigos, aparte de poder hablar un poco como de qué significa la militancia hoy en día, quiero informar a la audiencia de que yo soy barcelonista y acaba de meter gol Fermín López. Va ganando 5-0 el Barcelona al Elche. Buena noticia. Barcelonista, yo entendí marcelonista. Igual de Marcelo Bielsa. Agachate y conocelo. Bueno, no sé. Yo soy un hombre que yo no abrazo la masculinidad tóxica, man. Entonces yo no estoy ni ahí con el fútbol. Oye, pero el fútbol no necesariamente es tóxico. Difiero. Bueno, siguiente Pero tema. vamos a hacer un podcast del fútbol mundial. Sí. Y vamos a hablar de, no sé. Bueno, ahí vaya a hablar tú porque yo de fútbol no sé nada. Yo solo sé que me gusta el Huachipato porque vivo en una aldea construida por gente del Huachipato. Así que esa nomás es mi orientación. No, pero podríamos reaccionar a los mejores goles de Lionel Andrés Messi. Un video. No, si este tipo es súper sionista, man. Mira, del PS y fan de Messi, man. Nada bueno. Tiene todo. El marxista más vivo. Oye, militancia. Yo creo que actualmente, al igual que lo que dijiste tú, militar en un partido político institucional está mal. Sobrevalorado. Sobrevaloradísimo. Tú y yo lo vimos en una ocasión. Y lo podría buscar en el escrito que te mandé. Pero en Chile, de toda la población, solo milita del 2,2 a 2,5% de la población. Somos un país de 22 millones. ¿Es menos? Sí, ahora es menos según la última. O sea, de los 22 millones militan 450.000. Y tú, de hecho, cuando lo investigaste, dimos cuenta de que la mayoría son de derecha. Sí, porque los partidos, hace algunos años atrás, creo que el Partido Comunista era como el partido más grande de Chile, viva el comunismo. Pero ahora los partidos de derecha nuevos, que eso es una cosa que puta que te hace pensar, weón, porque el Partido Comunista es un partido que tiene como 100 años o más. Y el Partido Socialista tiene como 90, creo. 93. Y partidos de derecha nuevos, en unos 5 años o menos, tienen más militantes que todos esos partidos. La cagó. Aunque el Frente Amplio, cuando hizo su jugada de unirse todos, creo que tomaron la delantera igual. Pero claro, sí. Puta, son como 5 partidos en uno. En cambio, el PNL y el PDG y los republicanos son partidos autónomos independientes que nunca hicieron ese tipo de jugarreta. Y ahí también hay otro dato. Porque, ok, una cosa es la cantidad, otra cosa es la calidad. Porque, por ejemplo, hace poco, ¿cachai? Que eligieron una nueva mesa nacional en el Frente Amplio. Sí, y se supone que son alrededor de 60.000 militantes. Pero votaron alrededor del 10%. 12.000 personas. ¿Y el voto era electrónico, creo? Un poco menos. Online. Creo que fueron 8.000, 9.000 las que votaron. Oye, ¿el voto era online o no? Voto electrónico. Creo que tenía las dos modalidades, como voto presencial y voto electrónico. Y súper poco. Sí, pero sabes que ahí yo igual te puedo decir que yo creo que aunque la militancia de izquierda uno la pueda criticar mucho, yo creo que la izquierda sí suele tener más militantes de calidad que la de derecha. Sí, o sea, hay mucha definitivamente. Gente que está inscrita en partidos de derecha y es como, no sé, porque sí. O bueno, también los partidos de derecha a veces sí hacen como ahí sus truquitos, sus picaces, actúan con la astucia, pero en realidad no hacen nada. En cambio, en los partidos de izquierda sí hay mucha gente que no hace nada, pero sí hay un porcentaje que sí se activa y que sí está comprometida. Ahora el tema es con qué está comprometida, que eso es otra cosa, que yo militando en el partido de izquierda, en el que milité,
me daba cuenta, y todavía es así, de que la pega es muy hacia adentro, es muy para el partido, no es hacia afuera. Y eso para mí es todo lo contrario de lo que un partido de izquierda, marxista, socialista, comunista debería hacer. Y esto es por la acomodación de los partidos de izquierda dentro del sistema neoliberal chileno. O sea, al final la gente, Ujú. ¿por qué la gente de los partidos de izquierda trabajan hacia el interior o despliegan su trabajo hacia el interior del partido y no hacia la gente de afuera? Porque lo que ellos quieren es llegar a altos cargos de, de poder dentro de esos partidos, los poderes fácticos de los que nosotros hablamos. O sea, quieren convertirse en personas destacadas dentro del partido para que eventualmente, en el mínimo de los casos, los puedan apernar en una MUNI o les puedan dar trabajo en alguna comuna donde el partido de turno esté gobernando. Y en el mejor de los Claro. casos, que puedan ser concejales, que puedan ser alcaldes, que puedan ser diputados y ganar 2 millones, 4 millones, 9 millones de pesos y se arreglan la vida, básicamente. Ese es realmente el interés económico que se tiene dentro de estos partidos. No hay realmente un compromiso, ni siquiera hay una esperanza en que el partido pueda hacer, pueda desplegarse hacia la sociedad en sí. Eh, yo tuve que hacer harto esfuerzo para, por ejemplo, hacer propaganda que apelara hacia gente de afuera y no hacia gente que ya conoce el Partido Socialista y cosas de ese estilo. Porque a la Sí. gente del PS le gusta mucho, ¿no? Que el Marmaduke Bros, que el Eugenio Mate, pero la gente que no es del PS en general no conoce a esos locos. Eh, por ejemplo, a mí me gustaría mucho que el PS, que el PC, que son partidos que manejan mucha plata, que eso lo podemos conversar en otro podcast o después, que hicieran cooperativas o que gastaran esa plata en hacer ollas comunes o cosas más comunitarias, que tratasen de crear las relaciones, las lógicas y la cultura que a lo mejor en 100 o 200 años más va a dar paso a el socialismo, Claro. en vez de hacer cuestiones al interior o política al interior. Que eso es algo que se hace en Argentina, por ejemplo, en Argentina tú me comentaste que las cooperativas son bien famosas y a mí me parece que eso es mejor que lo que suelen hacer los partidos de izquierda acá, que más que nada pelear por cargos de poder en el interior del partido. Mira, de hecho, con respecto a eso que me estás diciendo, lo voy a buscar cuántas existirán en Argentina. Mira, así, muy en principio, dice que en Argentina existen alrededor de 14.000 cooperativas, fiscalizadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Igual tienes que tener cuidado con eso porque no todas esas cooperativas son tienen una intención de ser un germen de socialismo eventualmente. Porque las Exacto, cooperativas, eso es lo bueno de las cooperativas, es que las cooperativas no son una cuestión que puta que los militares te van a ir a sacar de la casa en medio de la noche, no, son una cosa que es perfectamente compatible con el sistema capitalista. Y que al mismo tiempo, si tú tienes la intención, pueden ser un germen de una sociedad futura. O sea, es una cosa que está como entre medio. quiero buscar como una especie de comparación porque, por ejemplo, en Chile las cooperativas, mutuales, mancomunal y demás fueron súper famosas a finales del siglo XIX, cuando estaba la cuestión social. Los obreros finalmente se reunían, ¿cierto? Y buscaban alguna forma de poder subsistir. Ahora, mira, mira, es que esto igual es interesante lo que acabamos de hablar, porque por ejemplo, buscando muy por encima, ahora me arrojaron otro dato. Le pedí que me hiciera como una comparación de cooperativas Chile-Argentina. Y ahora, anteriormente te dije que eran 14.000, pero ahora me dice que Argentina cuenta con 18.000 cooperativas y Chile 2.157. ¿Cachai? Claro, ahí tienes que pensar que Argentina tiene creo como que el doble de población que Chile, pero Mm, aún así es poco lo que tiene Chile. es súper poco. Igual, este es un buen tema que a lo mejor lo podríamos tratar como a profundidad en otra ocasión para venir con los datos, digamos, Duros. los, claro, para no estar haciendo representaciones lógicas. Pero mira, con respecto a eso,
yo creo que igual un poco lo que le pasa a los partidos de izquierda y centroizquierda es que no saben cómo llegar a esa masa llamada, o llámalo tú, pueblo, trabajador, estudiante, mujer, etcétera. Porque es verdad, y ahí igual un poco los dos hacemos el mea culpa, de que sí trabajamos mucho dentro, porque también existe una necesidad como de generar una cultura política interna, que no existe. Es que no sé cómo será en el PC. De hecho, deberías contar un poco cómo fue el ambiente en el PC. Pero lo que al menos yo viví en el PS es eso, que el PS no sabe para dónde está parado. Esa es la verdad. El PS antes era un partido, se podría decir, de izquierda pequeño burgués, pero con mucha base obrera. Después fue el proceso de renovación, que a mí me gustaría decir que en el proceso de renovación el Partido Socialista que tenemos hoy en día no es el mismo Partido Socialista que teníamos antes. Y ahí hay como una crisis de identidad que al final, claro, eso es lo que mucha gente en el caso concreto del PS, a mucha gente le ocurre y por eso se meten al PS. Esta cuestión de recuperarlo, que de hecho yo inicié así. Yo igual, Acá en en Concepción algún nosotros momento. teníamos esa idea de recuperar el PS, de volver el PS a su base obrero, proletaria y con las masas y todas esas tonteras. Y si te das Construir cuenta, la... hay mucha gente que quiere eso. Todos queremos construir la tercera república. Ah, claro. Todos queremos ser la hegemonía y la vanguardia del proletariado dentro del Partido Socialista. Bueno, pero yo creo, al menos en mi experiencia, la gente que va con esa intención de recuperar el Partido Socialista es la que menos sabe cómo muñequear para recuperar el Partido Socialista. La gente que realmente son los poderes fácticos y los poderes en la sombra, en realidad no están ni ahí con nada, no tienen ningún compromiso político, la verdad. Están por ello nomás y por sus pegas. Mm. Por eso, digamos, ese atrincheramiento en tener que estar constantemente como volviendo al trabajo interno. Yo, por ejemplo, no veo que esté malo el tener que estar constantemente haciendo las famosas escuelas de cuadro, jornadas de formación, qué sé yo. Pero sí es necesario tener que, de alguna u otra forma, buscar ese vínculo con lo que dicen querer hacer, que es el famoso trabajo territorial. ¿Cachai? Sí, eso es una cosa, sí. Porque igual pasa mucho que, mira, seamos sinceros, o sea, la Ya. izquierda, cuando quiere hacer trabajo territorial en serio, tiene mucha fuerza para hacerlo. Llega, y llega muy bien. No así la derecha. A la derecha le cuesta poder tener que hacer como ese famoso trabajo territorial. El tema es que la izquierda actualmente hace un trabajo territorial que es más bien como un trabajo de voluntariado. Ocurre una catástrofe y vamos. Hay que ayudar a un vecino en una comuna a ordenar esto, ok, vamos. Tenéis que limpiar un lugar, dale. Pero no existe como ese trabajo territorial en serio, que es el trabajo territorial, digamos, que debiese de hacer la izquierda, de ir a un territorio, estar en contacto con la junta de vecinos, tener un diálogo permanente, crear actividades de formación allá, hablar. No, no, sino que existe como un... Eso, o sea, un Asistencialismo. trabajo... Esa es la palabra, asistencialismo. Y eso al final no ayuda en nada, porque solamente, claro, pueden... El escenario es el siguiente. Viene un grupo de jóvenes de izquierda, asiste a una junta de vecinos, le resuelve un problema. La junta de vecinos le dice muchas gracias, nos vemos. Y los Chao. jóvenes se quedan, digamos, con la alegría de haber hecho algo bueno por una asociación. Pero ahí queda, ¿cachai? No, no se remarca el vínculo, no se fortalece. Y ahí al final estáis reproduciendo las mismas lógicas del capital de tener que mercantilizar, digamos, una acción, po. Porque al final Mm. tú, poco menos que te están contratando sin salario, pero tú estás Mm. haciendo una acción y estás teniendo una retribución por ello. Entonces no... Sí, sí, eso pasa mucho en partido de izquierda en general.
Y de hecho, cuando uno se cambia de vereda y se pasa como de la izquierda a lo que suelen llamar la ultraizquierda, que como dije antes, la ultraizquierda es la palabra que usa la gente que es un poco más cercana a la derecha para como hacerle bullying a la gente un poco más radicalizada. Pero asumiendo esas convenciones, cuando uno se pasa a la ultraizquierda, uno suele ver mucho a la gente de estos partidos, del Frente Amplio, del Partido Liberal, del Partido por la Democracia, del PS, del PC, diciendo no, que siempre que uno comenta alguna crítica, mira, cuando vos tengáis trabajo territorial, vais a poder venirme a hablar las cosas, y es como, y realmente no salen de su burbuja, y ellos juran que ellos tienen el trabajo territorial máximo. Mira, Claro. nosotros completamente aquí en este centro, al menos tú y yo, es verdad que mucho territorio tampoco tenemos, pero eso es porque nosotros estamos en un periodo de depresión posterior a la decepción de una experiencia militante concreta, y aparte este centro es una cuestión más bien intelectual, no tiene el fin Exacto. de puta, de construir casas, no sé. Pero yo en la Ultronia, en el paraíso de la ultraizquierda, he visto que hay trabajo territorial mucho más interesante que lo que hacen los partidos de izquierda. Porque ¿cuál es el trabajo territorial de los partidos de izquierda en general? Lo que tú dijiste, ir a limpiar una playa, ir a limpiar un bosque, o hacer trabajo no remunerado a algún organismo donde esté un loco del partido que pueda apañar ahí como para el contacto, no sé. O asistencialismo, como hacer voluntariado, que está bien, o sea, éticamente está bien, Ujú. pero uno tiene que ver si esa acción que tú estás haciendo va a ser contributiva a la construcción, digamos, del socialismo o no. O a lo mejor simplemente una acción personal o una acción de propaganda. Que eso también pasa mucho, ¿no? Nosotros vamos a ir y porfa, cabros, vayan todos con las banderas, porque para que sepan que el PS está con el pueblo chileno. O te van a decir, no, es que uno no tiene que pensar en cuál va a ser la consecuencia material posterior de esta acción, sino que uno tiene que hacerlo por su propia virtud, porque Jesucristo nos dijo que teníamos que amarnos todos como a nosotros mismos. Pero Oye, yo pero creo tú eres budista. Habla del Buda. claro, y Buda nos dijo que nosotros tenemos que ser egoístas. No, mentira. No, yo creo que un revolucionario tiene que pensar así. O sea, está bien en algunos periodos hacer propaganda y figurar, pero tú tienes que pensar. Creo que esto, no me acuerdo quién lo dijo, creo que pudo haber sido Lenin. Uno, y esto, tú me dijiste que soy budista. Mira, Buda una vez dijo que uno en cada acción, palabra y pensamiento tiene que pensar cuál va a ser la consecuencia, si va a ser negativa o positiva, básicamente. Bueno, un revolucionario tiene que pensar así igual. Todo lo que yo estoy haciendo va a ser contributivo al socialismo como un sistema, entre comillas, digamos, real, posiblemente existente, que puede llegar a existir y que es la superación del capitalismo. Lo que yo estoy haciendo, ¿es contributivo a eso o no? Exacto. Y limpiar una playa puede ser bueno porque Jesucristo nos dijo que es bueno limpiar las playas, o puede ser bueno porque la gente va a ver que a los socialistas les gusta limpiar las playas. Pero yo no sé si realmente está generando las estructuras que van a dar paso con el pasar de las décadas al socialismo. Que eso a mucha gente se le olvida de cómo realmente nosotros pasamos del feudalismo, por ejemplo, al capitalismo. Porque no fue porque un día los burgueses fundaron el partido del capitalismo y ganaron una elección y dijeron, bueno, se proclama el capitalismo. No, sino que se empezó a generar la industria pequeña primero, que con el pasar de los siglos, porque tardó muchos siglos, dio paso ya a una revolución económica y después ya a una revolución política. Porque la política, cuando empezó a ser un obstáculo para esta nueva economía o este nuevo sistema económico, bueno, entonces el sistema económico tenía que destruir la política y cambió la política, pero primero cambió el sistema económico. Primero se empezó a gestar la industria que daría paso a esta nueva sociedad. Entonces la cuestión no va solo por propaganda, sino que va por generar las estructuras que los partidos de izquierda, muchos tienen la plata para hacerlo, que luego darán paso a eso. Y ahí yo creo que, por ejemplo, Ultronia, los anarquistas incluso lo hacen mucho mejor,
porque sí hay muchos ultrones que tienen ahí, por ejemplo, me gusta mencionar a una organización que se llama FARC, o Fuerza Acción Revolucionaria. Ah, sí, la FARC. Es muy, muy ultrona. Yo en lo personal no estoy tan de acuerdo con todo lo que dicen, pero ellos primero tienen un trabajo intelectual. Ellos a cada rato andan sacando escritos que son bien completos, que tienen un trabajo bien denso por detrás y que te hacen pensar, que eso Sí, es lo más importante. Y también tienen un muy buen trabajo territorial porque, por ejemplo, me parece que tienen una especie como de jardines infantiles comunitarios. Creo que se llama algo de la abejita, a lo mejor la memoria me falla, algo así, que son como bien famosas dentro de Ultronia. Eh, oye, y los niños, yo de chico estuve en un jardín que se llamaba Abejitas. En bola, yo soy de la FARC, weón. no, es que no solo la FARC, sino que hay mucho, es como una cosa muy de estas cosas, creo que hay como muchas abejitas, ¿ok? Y tienen como mucha acción comunitaria en las poblaciones. Y la gente va, ¿cachai? Y a todas estas instancias no les ponen nombres pomposos como el jardín infantil Joseph Stalin. No, sino que le ponen nombres infantiles, nombres buenos para los cabros. Eh, También mencionamos las cooperativas de Argentina, bueno, etcétera. Que a mí eso me parece mucho más interesante, o lo que hacen los anarquistas cuando hacen que no, que mira, que la biblioteca, que la huerta comunitaria, que mucha gente lo agarra a hueveo, pero yo creo que está bien, ¿cachai? O la radio, esas cosas están buenas. Eh, no hacer voluntariado simplemente por propaganda, o para figurar, o para Sí. tratar de ganar más respect, porque sabes que en el fondo la gente un poco te odia. Sí. Mira, yo ahí, a ver, a lo mejor tendríamos que hablar con otro de nuestros compañeros que está en Argentina. Eh, pero a mí me da la impresión de que, por ejemplo, en el caso de nuestro país vecino, barra hermano, el trotskismo, que es el que tiene más fuerza, digamos, dentro de la izquierda, sí tiene una construcción de redes de sociabilidad mucho más fuertes de lo que es el marxismo barra marxismo-leninismo acá en Chile. Ahora, ahí digamos, yo desconozco en realidad un poco la cultura argentina, es un poco más como de comunidad, mucho más que la chilena. Como que la cultura chilena propiamente tal es como la de la persona, el individuo, el yo. El argentino por lo general como que tiene esa cultura nacional de estar como en conjunto. Y yo creo que en parte por eso también algunos movimientos como el propio peronismo o el kirchnerismo incluso toman tanta fuerza, porque apelan justamente como a una masa, pero no una masa como virtual, como imaginaria. Porque eso es otra cosa. Aquí nosotros en Chile, los que decimos ser de izquierda cuando hablamos de un pueblo, primero, no sabemos identificar bien a ese pueblo, y segundo, ese pueblo tampoco está con nosotros, sino que simplemente se mueve por intereses. Entonces, hace 4 años atrás, ese pueblo era contra Piñera. 4 años después, ese pueblo era contra Boric. 4 años más, el 2030 va a ser contra Kast. Entonces, no es como que ese pueblo, digamos, tenga como este espíritu de vanguardia revolucionaria, cuadrada, completamente absorta por los estudios. Y no, para nada. Yo creo que en el caso de Argentino, eso sí es distinto. Y hay que aprenderlo, porque es verdad. Bueno, es que por eso tú tienes que darle un poco al pueblo lo que el pueblo necesita, pero con constancia, no cuando hay una emergencia simplemente. Y por eso creo Exacto. que no sé, que la panadería popular, que el jardín infantil comunitario, son cosas que son de valor y que Ultronia hace y que no se ven tanto en los partidos institucionales. Sí. Y se Pero bueno, puede. creo que hemos hablado muchas críticas de peso, pero no Sí, hemos no, pero hablado de nuestras igual. experiencias. Sí, no, es que un poco para ir mezclando. Yo creo que este era como el parte de. Mira, yo digamos lo único que quiero terminar es de que tú dentro de la izquierda tú puedes armar una orgánica con uno o dos objetivos, dependiendo digamos de a qué público tenga y la cantidad de gente.
siempre van a estar aquellas orgánicas que son más bien de cuadros, como lo podría ser este propio centro, que tiene un sentido más bien formativo y de estudio. Y por otro lado están aquellas orgánicas con orientación de masas, que es tener que construir, digamos, fuerza social, por decirlo de alguna forma. Pero los partidos políticos, sean del sector que sean, pero fundamentalmente la izquierda, evidentemente, porque somos de ahí, tienen que tener los dos objetivos, de cuadros y de masas. Porque si tú tienes muchas masas, puedes terminar con caudillismo y personalismo. Claro. Y si tú tienes muchos cuadros, puedes terminar sin tener masas. Con un museo de arte. Ahora, igual ahí entramos a discutir otro tema, que de hecho tú me lo dijiste el otro día, de que tú no crees que sea necesario esto de la mayoría. En cambio, sí, yo no. Por lo menos sí creo que en el momento actual sí es necesaria la mayoría. Pero bueno, lo podemos dejar ahí como en la nube para discutirlo en otro momento. Sí, que eso creo que es algo en lo que se atrapan mucho los partidos de izquierda, que es como convencer, hacer propaganda. Y oye, eso que yo me dediqué a la propaganda en mi experiencia militante, pero es verdad que si uno quiere convencer al 50+1 de que el comunismo o el socialismo es lo máximo, yo creo que no se va a poder. Cuando ganó Allende en Chile, no fuimos mayoría. Allende ganó creo que con el 33% o 36%. 36. Vale. En Rusia, más o menos. Igual el ejército blanco sí, no eran acá los tres chiflados, ¿no? El ejército blanco era bien poderoso. Y también habían unas condiciones materiales en Rusia que hacían que la gente pudiera ser permisiva con todas estas cosas que estaban haciendo los bolcheviques, y es que la gente estaba cagada de hambre, no sabía leer, cagada de pobre. Acá en Chile no pasa lo mismo. Acá la gente en Chile sí tiene cosas que perder en una revolución. Entonces vaya a poder convencer a toda esa gente que en realidad tiene cosas que perder, que al 50%+1 de que el comunismo es lo máximo, no sé. ¿Será lo máximo? Igual lo pongo en duda. Bueno, es que tú eres socialista, pues. Yo soy fascista, entonces... Oye, amigo Nicolás Vergara, ¿tú por qué te saliste de la Jota? Si la Jota es tan buena, como todos sabemos. Mira. Yo siempre me he definido como marxista propiamente tal. El asunto es que en la práctica o en la metodología siempre me he sentido más atraído con la experiencia del leninismo en Rusia, ¿no? Yo entré a la Jota pensando en eso, en decir, oye, pero es que estos van a construir el partido de vanguardia, estos van a hacer la revolución obrero-proletaria de masas popular, ¿cachai? El asunto es que estando dentro, igual tiempos pandémicos, me tocó entrar en una orgánica en donde la formación política era nula. De hecho, recuerdo que a mí literalmente me enviaron una carpeta Drive con documentos de Lenin, Marx y no recuerdo de quién más. Y esa era como mi formación. Y la otra cosa que fundamentalmente no me gustó, y que de hecho también me pasó con el PS, es el término de la disciplina orgánica. Que no hay disciplina, hay mucho desorden. Pero sí existe un mayor control de cuadros en la J que en la JS. O se podría decir, para hablar en términos de partido, en el PC que en el PS. Pero además también de la J no me gustó, a ver, lo típico que se ha dicho de la cultura política comunista, ¿cierto? Del centralismo democrático y, digamos, de la verticalidad de las decisiones. O sea, que lo que se dice arriba, baja. Exacto. Pero yo no podía estar de acuerdo con eso. Porque... es que el centralismo democrático es bueno cuando las decisiones son buenas. Exacto. Pero además también pasa otra cosa. Que el centralismo democrático no solamente se toma en cuanto a esa verticalidad de tener que seguir, digamos, la decisión que se toma arriba, sino de que supuestamente esa decisión que se toma arriba tiene que ser con un debate previo de las bases.
¿cachai? Sí. Se supone que eso eran los soviets, po, y se supone que gran parte del leninismo y los partidos comunistas se inspiraron justamente en los soviets. Bueno, en el siglo XXI ya me parece que eso no es así. Y también corresponde, pues si han pasado como más de 100 años ya de lo que fue la experiencia bolchevique. Pero esas cosas, digamos, que te van decepcionando. Y hay otra cosa que tiene que ver un poco más bien como con el carácter militante. En el PC siento que la camaradería es mucho más fría. En cambio en el PS la camaradería es un poco más, no sé, Caliente. jocosa, sí, alegre, como que te invita un poco más, ¿cachai? Como que te trata de unirte mucho más. Ahora que yo estoy afuera de los dos mundos, yo creo que seguiría prefiriendo la camaradería del PS, pero con el control de cuadros del PC. Porque una cosa es que tú invites a la gente, lo hagas parte de un grupo, pero otra cosa es tener que construir un cuerpo organizado, contrario, no sé, a la estructura, a una mesa, a una persona, a un lote, hablando en términos de PS, cosa que en el PC no se da. Porque bueno, el PC, digamos, no tiene lotes. Evidentemente, yo contigo podría tener un grupo de amigos, pero eso no significa que tú y yo nos vamos a organizar en un cuerpo intermedio del partido para el día de mañana ser mesa comunal, mesa regional o incluso ir al comité central del partido. ¿Cachai? Entonces, claro, yo creo que preferiría un poco la unión de ambos. Ahora. El Partido Socialista Comunista. Claro, una cosa así. Hermano, sí, yo insisto, el Partido del Trabajo Chileno, aunque creo que ya existe uno. Lo inventamos de nuevo, no sé. No, es que por eso yo creo que hay que pensar que eso a lo mejor lo podemos hacer para otro episodio de este fantástico podcast. ¿Siguen valiendo la pena los partidos políticos, no solo institucionales, sino que partidos, incluso como el PSAP, ponte tú? ¿Sigue valiendo la pena? ¿Sigue siendo el partido como el cuerpo que nos va a llevar a la revolución obrero-proletaria de las masas populares? ¿O no? Porque eso no siempre fue así. Por ejemplo, Marx y Engels en realidad poco hablaban del tema de los partidos, nunca participaron de un partido como tal, sí participaron de que no, que la Liga de los Comunistas y no sé qué, la Internacional también era como una especie de partido internacional. El FARC propone un partido latinoamericano comunista, eso es bien interesante, revolucionario. La Segunda Internacional fue una internacional de sindicatos. Entonces esta cosa que mucha gente da por hecho de que no, es que el partido, es que tenemos que fundar ahora el Partido Comunista 8.0, ahora más comunista, más grande y más creíble. A lo mejor no, ¿cachai? A lo mejor hay que dejar de bobear con los partidos. Claro, cuando uno dice eso la gente dice, no, es que tú eres un movimentista, y es como, no, porque aparte, para empezar, muchos movimientos al final son partidos también, eso es lo que se llama movimiento. Eso te invita a pensar, bueno. Eso genuinamente te invita a pensar. Ahora, sí. Eso digamos con respecto como a mi experiencia. Igual yo creo que nos vamos a tener que alargar un poco más. Creo que tenemos una diferencia como de... Una hora y media, ¿no? Como que sea como una película. Sí, mire, con esta elocuencia nosotros estamos genuinamente... Aquí vamos a avanzar varios pasos hacia el camino. Piensa que estamos dando la pauta. Ahora, en términos, como para seguir ahondando un poco más en términos de las culturas políticas de estos partidos, ideológicamente hablando, creo que en el PC, considero, yo tenía un profe en la U que no le gustaba que le dijera creo. No, que se ponía loco. Claro, porque las cosas o son o no son, po. Exacto. Porque si tú crees que eres creyente, cristiano, qué wea. No, pues, tú consideras porque tú estás pensando, racionalizando. Entonces, en términos ideológicos,
considero que también existe un mayor cuadro en el PC que en el PS, pero la gente del PC no solamente está mucho más cuadrada, sino que la gente del PC sabe de lo que está hablando. Un socialista me da la impresión de que no. Fuertes Es que declaraciones. son fuertes declaraciones, porque a mí yo podría deleitarme escuchando a un PC hablando del socialismo, pero no me podría deleitar escuchando a un PS de socialismo. Fuertes declaraciones. ¿Por qué? Tú y yo, que hemos conocido y hemos escuchado, o sea, es cosa de por lo menos ver en las entrevistas, por ejemplo, al Álvaro Elizalde, a la Paulina Bodanovich o cuánto otro weón se aparece dentro de ese partido, y todos hablan exactamente de lo mismo. Que los derechos humanos, que la democracia, que la justicia social, que el progresismo, qué sé yo. Y se ha convertido en una jerga común. El PC, de cara al público, tiene un discurso, llamémoslo, controlado, por no decir moderado. Pero internamente, el discurso ideológico es mucho más fructífero en el PC que en el PS. Ahora, también debo soltar otra premisa. Tú en el PS, con los viejos, y estoy hablando de los viejos que vivieron el periodo de la UP, tú le comenzáis a hablar en términos como más, llamémoslo un lenguaje técnico marxista, por decirlo de alguna forma, como hacer un análisis un poco más... Le decís condiciones más materiales, material. mira que la contradicción, sí. No, ya es marxista máximo. Sí, es que no sé cómo explicarlo, pero los viejos cachan. Digamos, los que están sobre los 65, los que vivieron los últimos grandes procesos políticos de la historia reciente de nuestro país. Pero la generación sub 50, sub 40 y fundamentalmente aún la sub 30 habla pura juega. Pura juega. Fuertes declaraciones. ¿Tú dirías que todos? Yo salvaría a Israel Briones. Pero yo no soy del PS. Es que tú eres muy basado, ¿viste? Es que en sus tiempos. Claro. Ojo que a mí en el PS, siempre que yo hablaba, me decían que yo era un tipo, digamos, con pocas luces. Podríamos decir un gilipollas. Podríamos decir un pelotudo de mierda. Algo así. Sí, eso. Yo siempre que hablaba, las críticas volaban. Es que... puta, lo mismo que decíamos antes, pues hay un acomodamiento de las fuerzas políticas con respecto a lo que es el panorama político actual, pues. Y el panorama político actual, en el caso chileno, te moviliza o te lleva a formas de carácter reformista, republicanas, democráticas, pero no es en tanto solamente por el sistema, es también por el propio rol que han cumplido los partidos. Yo no veo, por ejemplo, hace algunos años sí, al Partido Socialista, al PSAP, al PC, al Frente Amplio y otros movimientos llamando a una marcha nacional, juntos, en unidad. Como hermanos, como nos dijo Jesucristo. Exacto. Yo no lo veo. En cambio, en Argentina, entre los trotskos y los peronistas, a lo mejor sí se podría dar. Bueno, es que hay muchos troscos que son peronistas también. Exacto. Pero en Chile no. Ahora, en términos orgánicos, que aquí a lo mejor tú y yo... Bueno, tú igual podías hablar en términos ideológicos y orgánicos. En términos de orgánica, me parece que el PC igual le pega 1000 patadas en la raja al PS. Fuertes declaraciones, man. Es que, por ejemplo, el PS, para poder construir su núcleo, que es la unidad mínima, tiene muchos requisitos. Son como 10 personas. Tenéis que definir un territorio o si es temático. En cambio, en el PC, cuando yo estaba a la base, sinónimo de célula, creo que necesitáis como a 3 personas o 4 personas. No más que eso. Entonces, claro, eso responde también un poco a la orgánica literal, po. Y por eso el PC también un día tiene una célula en un pasaje culiado perdido en una comuna al sur de Chile y en un mes ya tienen como 4 células más, po, porque necesitáis muy pocas personas.
Son como un poco, son como bacterias. Claro, es como Que están una pandemia, contaminando el cuerpo del capitalismo. ¿cachai? En cambio, el PS, ¿a qué se le podría asemejar? Puta, es que si el día de mañana el PC tuviera las de ganar, yo creo que el PS pactaría con la derecha, weón. Como para no dejarlo ganar. No, y eso fuera huevo. Pero sí, orgánicamente. Yo quería mencionar una cosa que yo creo que es clave. Es Oye, una espérame. elocuencia, una premisa. Espérame. Que quiero decir otra cosa. A ver, Que a ti en la JS decían que tú cero bases sólidas. O sea, entre bases líquidas y bases gaseosas. Pero acuérdate que de mí dijeron que aunque el jotoso se vista de oliva, jotoso se queda. Acuérdate que yo poco menos era como Stalin dentro de la JS. es que eso también bueno, en algún momento podremos hablar de eso. Yo, al menos cuando estaba en la JS, siempre fui como muy pro amigarnos con el PC. Para mí esta distinción socialista, Igual. comunista, como bien estúpida. Porque, mira, si uno toma... Es que, a ver, es cierto que el socialismo en la práctica, los partidos socialistas, en la práctica, en la luna, no mirando el dedo, mirando la luna, son como partidos comunistas light, con partidos Claro. comunistas hiper moderados. Pero si uno quizás mira el dedo, quizás uno mira la literalidad de las palabras, si uno mira la concepción del socialismo de Lenin, para Lenin el socialismo era simplemente la primera etapa del comunismo. O sea, técnicamente, si uno era socialista, también era comunista. O a no ser que sea un tipo raro que como que solo se quiera quedar en la primera etapa. No sé. Y en la concepción de Marx es que ya casi que ni siquiera hay realmente una distinción técnica sobre el socialismo y el comunismo. Hay más bien una cosa a eso como de cultura política. Exacto. Entonces esta cosa de no, que los socialistas, por ejemplo, muchas veces dicen, no, yo no soy comunista, soy socialista. Es como, weón, ¿qué más da? Es como que potato, no sé. Sí, eso igual es cierto. Pero bueno, la mayoría de gente en los dos partidos no tiene esa solidez al pensar. No ve más allá de las representaciones lógicas. No ve más allá del dedo. Se queda en la Bueno, es uña. que en este caso en realidad se podría decir que yo estoy mirando al dedo, weón, porque si uno mira la luna, es verdad que los socialistas son más moderados, weón, y los comunistas son, se podría decir, un poco más radicales. Ahora, los comunistas no solo los del PC, se podría debatir si son comunistas o no, pero hay muchos comunistas que no están en el PC, pues. También esta cosa de dejarse llevar por las etiquetas de los partidos Claro. es un poco tonto. Hay que ver si los socialistas del Partido Socialista de verdad son socialistas y hay que ver si los comunistas del PC de verdad son comunistas. Claro, eso igual es una buena distinción para quienes estén llegando a esta altura del podcast. Nosotros a veces utilizamos la etiqueta socialista o comunista no solamente para referirnos a los militantes de estos partidos, porque en el caso chileno existe más de un partido comunista. Y gran parte de lo que es la izquierda y centro izquierda son partidos socialistas. O sea, el único partido comunista, llamémoslo institucional, es el Partido Comunista de Chile. Pero todo el resto de partidos de la izquierda y centro izquierda se inspiran en el socialismo. O No estoy tan incluso, seguro de eso, no estoy tan seguro. Ah, pero tú decís es los que, partidos nacionales. claro, de los partidos institucionales, por ejemplo, el PPD se supone que es un partido socialista. El Frente No Amplio se sé, define como partido no sé si el socialista. Frente Amplio sí. El Humanista también se supone que se define como un partido socialista. Bueno, es que para ellos socialismo es cualquier cosa. Bueno, Por eso te digo, la mayoría de la izquierda chilena es socialista. y sionista. Y sionista. Bueno, yo ahora quiero tirar la premisa elocuente del mejor marxista de los últimos tiempos. Nicolás Vergara. No, Carlos Pérez Soto. Ah, Xuxa. Carlos Pérez Soto
dijo una elocuencia de niveles trascendentales. Dijo lo siguiente: si nosotros queremos que la gente nos crea, que eso es lo que mucha gente quiere, ¿no? Que nos crean, que puta, que todo el mundo piense que el comunismo es lo máximo. Lo primero, hay que probar que nosotros no ganamos plata con la política. Mm. Y ahí muchos partidos de izquierda, que se hacen llamar de izquierda, cagan. Que es el tema que también mencioné, creo que al principio del podcast. Y creo que es verdad, porque Sí. es verdad que el chileno tiene mucha esa weá así se da cuenta cuando tú estás por plata, ¿no? Sí, pues sí, eso. O sea, hueones no somos. Dicen. Ahora, a mí lo que me llama la atención, bueno, es que la cultura política no anarquista igual es curiosita. Pero tú, por ejemplo, que lo fuiste, ¿tuviste algún grupo como anarquista o tú andabas como un soldado solo por la vida? Así, el último hombre, el último revolucionario en este caso. Es una cosa que te invita a reflexionar mucho sobre el anarquismo, weón. Yo fui anarquista y yo fui de los anarquistas más famosos de Chile. Pero en el mundo virtual, en el mundo de los pixeles y de los códigos de programación. Claro, porque el más Eh, famoso es Clotario Blest. ya, pero como de los que están vivos. Ah, bueno, fuertes declaraciones igual. Porque yo tenía una página anarquista que cuando estaba de moda Politgram o Politigram, algo así. Yo tenía mi página anarquista ahí donde iba comentando mi elocuencia anarquista, po. Ahora, eso igual una cosa importante, porque mucha gente debe decir, ah, este loco lleva, ¿cuánto? Como 4 años siendo marxista, no debe saber nada. Pero hay una cosa, y es que la mayoría, diría yo, de la pega de los anarquistas es debatir con los marxistas. Entonces, cuando tú eres anarquista, irremediablemente debes saber sobre marxismo. Sí. Porque siempre van a llegar los marxistas del PSAP a decirte, vago, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y tú tenés que saber responder. Ahora, igual, dentro de la izquierda en general, el activismo como virtual o como hacer cosas en redes sociales y cosas así, o hacer tus foros, tus vlogs y tus revistas electrónicas y cosas así, se mira muy a huevo, ¿cachai? Bueno, yo que me dediqué a propaganda muchas veces en la JBC, muchas veces sentía eso, como que no lo ven como algo importante. Cosa con la que, a ver, estoy de acuerdo en que no es lo decisivo, yo tampoco creo que la revolución se vaya a hacer en redes sociales, pero sí cambia, sí puede ser muy de ayuda, es como un rol muy de soporte. Porque, bueno, lo vemos por ejemplo en los partidos de derecha, hablamos antes, no tienen tampoco un trabajo territorial muy sólido, No. pero ¿qué hacen? Tiran como 100.000 reels por día y tienen 50 influencers y la gente lo ve y se lo cree. Bueno, aparte también tienen los medios de comunicación y otras cosas. Sí. Pero dentro de los anarquistas sí está muy valorado el tema digital. Sí es como muy popular. De hecho hay muchos anarquistas que son como hackers y cuestiones así. Son muy computines los anarquistas en general. Mm. Y temas como de militancia formal en el anarquismo son muy pocas. Y las que hay son de muy pocas personas. Hay muchos anarquistas que están como solos, que están en la casa o que tienen como sus convicciones personales. Pero... Y esto también pasa por como las limitaciones teóricas del anarquismo. El anarquismo es muy reacio, es muy escéptico sobre cualquier tipo de organización formal. No solo partidos, también movimientos y cosas de ese estilo. Lo máximo a lo que un anarquista podría apelar o unirse es como a un sindicato o una federación. A los anarquistas les gusta mucho esa palabra, la federación, que al final muchas federaciones son partidos al final del día. O cosas muy puntuales como alguna radio comunitaria, cosas así. Pero como tal no podría existir como un partido anarquista. Yo sí hablaba con otro anarquista, eso como por internet.
Eso te podría... Y ahí hablábamos nuestras poderosas críticas que cambian el sistema. Eh, Oye, al final hoy día estuvimos hablando un poco de todo, ¿ah? Ahora, Nos queda como media hora. no, sí, yo creo que en un ratito más igual ya Es estamos. que con media hora más nos queda como una hora y media de podcast. Ah, igual la queréis dejar en 1 hora y media entonces. Sí, puede ser. Ya, daré. O lo que salga. Mira, a ver, yo tampoco no soy muy versado en el anarquismo. De hecho, yo creo que al único anarquista que he leído propiamente tal es Bakunin, que es como el más famoso, digamos. Ah, bueno, Sí. Kropotkin. Kropotkin igual he leído algo. Eh, y a mí me pasa por lo menos que a mí el anarquismo nunca me logró cautivar por justamente el tema de la crítica que tiene hacia toda estructura existente. Pero estructura no en el sentido de organización, sino que, por ejemplo, como en la iglesia, estructura no solamente materiales, sino que también como religiosas o filosóficas, qué sé yo, ¿cachai? Porque yo igual, por ejemplo, tiendo a pensar, y por algo tenemos este centro, ¿cierto?, de que ciertas estructuras son necesarias para de alguna u otra forma ordenar la sociedad, darle como un sentido, un propósito, ¿cachai? Igual esto tal vez es algo un poco más filosófico más que político, pero no podemos como dejar de lado aquellas estructuras como de carácter moral, de carácter social, que de alguna u otra forma determinan a ti por determinar la acción del individuo o del conjunto de individuos, ¿cachai? Y yo veía en el anarquismo mucho de eso, que apela más bien como un argumento de carácter moral, más que uno como de tener que construir una organización para. Y a lo mejor, igual el problema ha sido tener que criticar el anarquismo desde el materialismo marxista, ¿cachai? Porque igual el anarquismo, un anarquista con un comunista se podrían sentar a hablar y a lo mejor en varias cosas estarían de acuerdo, pero un anarquista con un socialista probablemente lo mandaría a la cresta. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar con un socialdemócrata? O sea, ahí pues, el socialdemócrata es poco menos Como venían. capitalista. Entonces, eso me pasa. Pero igual es interesante el debate. No, es que es muy cierto igual, porque, bueno, de hecho creo que en una de las clases mencioné, y es verdad, el anarquismo es un poco lo que le hubiese pasado al marxismo si nunca hubiese sido materialista. El anarquismo es como la rama del socialismo que siguió la herencia de la Ilustración. Entonces, efectivamente, el anarquismo es mucho más filosófico, mucho más moral, mucho más ético que el marxismo. De hecho, hay muchos marxistas que si tú les hablas de moral, te mandan a la cresta. O sea, hay muchos marxistas para los cuales no existe la moral, o no debería existir. Incluso a veces usan expresiones bien fuertes como un revolucionario no debe tener moral. O sea, tú tienes que estar dispuesto a todo para superar el capitalismo. Los anarquistas son todo lo contrario, son muy moralines. Bueno, por eso también está este meme del progre ñoñoíno que te anda diciendo, mira, es que tenéis que ser vegano. Y muchos veganos son anarquistas, ¿cachai? Sí. Entonces es totalmente cierto. Y una de las razones por las que yo como que empecé a tomar distancia del anarquismo es justamente por esto. Porque yo tenía ganas de militar, ya de no simplemente hacer activismo o no simplemente dar mi opinión, ¿cachai? Y los anarquistas ponen muchos límites para eso, porque no queda del todo claro cuáles son las únicas como organizaciones que se pueden permitir. Yo era de una rama particular del anarquismo, o sea, para empezar yo era anarcocomunista, que se suele llamar, de inspiración como de Kropotkin, pero yo era concretamente una cosa que se llama plataformista. Es una rama del anarquismo o una expresión del anarquismo que fue fundada por un tipo que se llama Néstor Makhno, que fue un ucraniano que de hecho
tuvo una micro sociedad anarquista en Guliái-Polé. Cuando ustedes estudian la Revolución Rusa y le hablan como del territorio libre de Ucrania o de Magnovia, que es una palabra que no usaban ellos, sino que se la pusieron ahí como Magnovia. No es que Magno le pusiera su nombre a ese territorio. Y fue un territorio que fue aplastado por los bolcheviques, por los rusos, por el ejército rojo. Por Trotsky, porque me imagino que veían ese territorio anarquista como un poco una amenaza para su revolución y no como un aliado. Y este tipo, después de ese fracaso, hay fotos después de esta caída donde se le ve incluso con un medio tajo en la cara porque el ejército rojo fue y arrasó, y creo que a él le llegó como un balazo en la cara y le quedó como la cicatriz ahí. Y él dijo, no se quedó simplemente mira qué malos son los marxistas, sino que el tipo inventó esta cosa, el plataformismo, como para que eso no vuelva a pasar. Y el plataformismo, cuando ustedes escuchen plataformismo, piensen partidismo. Es como eso. O sea, él proponía que los anarquistas debían crear en sus respectivos territorios o regiones una plataforma grande, disciplinada y muy organizada de anarquistas que hiciesen acciones políticas, se podría decir quizás conspirasen para tener una revolución anarquista. A los anarquistas les gusta mucho esta expresión, la revolución social. Bueno, ellos tenían que tener una plataforma de militantes anarquistas organizados para hacer sus huertas comunitarias, sus bibliotecas comunitarias, su radio o lo que sea, o para quemar una iglesia o lo que venga a cuento. De hecho, eso hizo que muchos anarquistas lo criticaran a Maginot. Lo criticaron por muchas razones. Primero, porque Maginot en este territorio libre de Ucrania tenía un ejército, el ejército negro, que se le llama el ejército anarquista. Y claro, muchos anarquistas, como son moralines, decían, no, el ejército, no, los anarquistas no tienen que tener ejército, la revolución no tiene ejército. Hay que tener milicianos. Eso ya cambia mucho las cosas, en vez de poner el ejército le ponemos milicianos. Bueno, por supuesto, un anarquista tampoco tiene que tener una plataforma. Decían, Maginot es un leninista encubierto. Y al pobre Maginot ahí con su cicatriz en la cara, bueno. Y eso pasa, o sea, hay muchos anarquistas que no están de acuerdo con prácticamente ningún tipo de organización. De hecho, hay muchos anarquistas que cuando van a reuniones como amplias de la izquierda, van a puro huevear, van a puro, no, es que como tú estás hablando mucho, es que el principio de autoridad. Entonces, a mí no me hizo sentido, me dejó de hacer sentido después. Qué bueno que te reformaste, ¿eh? Sí, ahora, si ustedes quieren saber, el plataformismo en realidad tiene igual sus organizaciones. Bueno, por ejemplo, acá en Chile poco se habla de que la izquierda libertaria nació de una organización anarquista plataformista que creo que se llama Organización Comunista Libertaria y tuvo otros nombres antes. El Congreso de Unificación Anarco-Comunista se llamaba antes, o CUAC. Se llamó CUAC, después OCL, Izquierda Libertaria. Izquierda Libertaria es un partido que nace del anarquismo, de inspiración plataformista. También hay mucho en Argentina, hay mucho en Uruguay, en España hay uno que creo que se llama LISA o algo así. Hay organizaciones plataformistas y siempre están el resto de anarquistas diciéndole no, es que eso no puede ser, es que ustedes son unos leninistas. Es raro, es como mezclar el anarquismo con el leninismo. Claro. Oye, igual quiero comentar una cosa a propósito de lo que dijiste. A lo que fue el movimiento socialista / comunista del siglo XX, yo por lo menos considero que sí le afectó en demasía este dogmatismo que existió por parte de la Unión Soviética. No solamente con respecto a la interpretación de cómo construir el socialismo, instalando ciertas categorías de análisis como el propio Dialmat o la concepción leninista, digamos, de la revolución, por encima de lo que a lo mejor pudo ser la concepción inicial de Marx y Engels, sino de que también en este primer estado de la revolución rusa, en donde comienzan a construir todo un aparato de defensa y de hegemonía con respecto a la propia concepción y acción de la revolución. Porque los soviéticos finalmente
comenzaron a llevarse mal con todos, pues, weón. De hecho, hasta rompieron relaciones con los chinos cuando China ya estaba comenzando a organizarse en términos de una comunidad, un país socialista. Stalin y Mao no tenían las mejores relaciones del mundo, siendo que Mao, desde 1921 que funda el PC, hasta el 1949, estuvo en la llamada Guerra Popular Prolongada. Y con momentos que igual tú decís, ojo, bastante pragmático, porque en la misma década del 20, hasta inicio de los 30, el Mao, como no recuerdo el título que tenía, pero lo trataré como presidente del PC, tuvo como 5 o 6 años de conciliación con Chiang Kai-shek, que era el líder como de la contrarrevolución, para que se entienda, Sí. en términos de república, solamente porque en ese entonces el imperio japonés había comenzado una invasión en territorio chino. Y pese a todo, Mao y Stalin tenían unas relaciones del orto, solamente porque la Unión Soviética tenía una concepción distinta de cómo hacer las cosas y nunca lograron estar del completo de acuerdo con lo que había sido el proceso chino. Y bueno, ¿para qué vamos a hablar también otras experiencias como lo que fue la Yugoslavia de Tito? Que también tuvo problemas con la Unión Soviética. Entonces, si bien después de Stalin, con Khrushchev, vino un momento de, no sé si llamarlo apertura como tal, pero Khrushchev adopta la vía pacífica para la construcción del socialismo, que ya te daba como una apertura de cómo construirlo. Creo que sí, los primeros 20 años aproximadamente de lo que fue la Unión Soviética, el buscar esa hegemonía con respecto a la interpretación de y a la acción de, le afectó mucho al movimiento obrero internacional. Ahora, ahí habría que hacer un poco el balance de lo que fue la Tercera Internacional, que fue, digamos, la que lo definió todo. O sea, y ahí fue en donde se dieron las primeras resoluciones de... Pero igual eso es algo que poco se habla. O sea, yo mismo, a mí me gusta el proceso de la Unión Soviética, pero reconozco que ese dogmatismo que hubo fue malo y la cagó. De hecho, la Unión Soviética no apoyó, de hecho, el proceso de la Unidad Popular, po. Pero sí le entregaba un apoyo irrestricto a Cuba por el hecho de tener una proximidad geográfica con Estados Unidos. Y por, digamos, haber hecho la revolución en los términos clásicos de la vía armada, mientras que Bueno, Chile no. y porque Cuba ponía marxista-leninista en la Constitución. También, por todo el aparataje que hubo también después con Fidel y compañía. Eso igual es algo que te hace pensar. O sea, la Unión Soviética, si bien fue la primera experiencia, digamos, socialista, la patria obrera, la patria proletaria, sí también dejó o arrastró, trajo muchas consecuencias al resto de los países y de los partidos que buscaban una vía, llamémosla independiente, para construir socialismo. Al contrario del capitalismo, que el capitalismo no tiene base sólida. Capitalismo ahí donde puede nomás, venga, vamos, hagamos la weá que sea, Sí, porque el capitalismo igual tiene privaticemos. muchas formas. Por ejemplo, Sí, tiene la forma socialdemócrata. por ejemplo, y no se debería de negar. No debiese de negarse aquello. La socialdemocracia también tiene formas capitalistas de desarrollo. O Y sea, es verdad y te invita a reflexionar. De hecho, yo, por ejemplo, si hubiese sido Trotsky, que yo puedo entender que él pensara que este territorio de gente que se viste de negro y que anda con banderas negras, con calaveras y cuestiones, era como un riesgo para él o para la revolución. Pero si hubiese sido él, probablemente hubiese cooperado, hubiese sido como un aliado, como ya, bueno, ustedes son anarquistas, creen que las cuestiones se tienen que hacer así, bueno, háganlo. Pero nosotros no, y tratemos incluso de apoyarnos mutuamente, pero bueno, se fueron por la fácil de arrasar, y eso, pero bueno, así es la cruda realidad. sí, y ahora
igual estamos en un momento histórico crucial porque China, por ejemplo, no tiene esa hegemonía política barra cultural que sí representaba la Unión Soviética en ese entonces, po. O sea, el año pasado el Partido Comunista fue invitado a una ceremonia por los 100 años, si no me equivoco, del Partido Comunista chino, pero no es como que la relación sea tan afín como lo era la del PC con el Partido Comunista de la Unión Soviética del siglo XX. Es que China se dio cuenta de que tratar de ayudar a los otros partidos socialistas, o sea, perdón, a los otros países socialistas y todo eso, le significaba mucha plata. Entonces Claro. fue como, no, o sea, ustedes se ven sus cosas, nosotros vemos las nuestras. Que yo creo que igual se puede respetar, ¿cachai? O sea, tampoco es la idea de puta tener el papito socialista que puta que vaya a exportar la revolución a todos los países y que vaya a ser como que Ujú, vaya a cuidar a sus guaguitas. No, o sea, un país socialista tiene que saber valerse por sí mismo. exacto. Y ahí también creo que China, con Deng Xiaoping a la cabeza, logró en este proceso de apertura y reforma la... ¿Cómo conjugar? A ver, logró domar el mercado, que es algo que nosotros igual muchas veces lo hemos dicho, y que también tiene que quedar muy claro para la audiencia. El mercado no es sinónimo de capitalismo. El mercado puede adoptar distintas formas. Bueno, amigo Nicolás Vergara, esa es tu opinión, weón. Ten cuidado. No, pues Te es pido que prudencia, weón. el mercado no es sinónimo de capitalismo. O sea, al Bueno, inicio Juan Íñigo Carrera te diría, cómeme los huevos, weón. Eso te diría. podría ser, po, pero Juan Íñigo Carrera tengo que leerlo bien sobre su apreciación del mercado, porque el mercado ha adoptado formas de Creo que tiene trueque, un de podcast por ahí, si tú buscáis mercantilismo. HIC, socialismo de mercado, te sale su opinión. Ahora, el reto es entender su opinión. Es que claro, porque el mercado adoptó lo que te decía, pues, adoptó formas de trueque, adoptó formas de calvinismo, de mercantilismo, de capitalismo. O sea, ha formado formas estatistas. Es Tiene que tú tenías distintas una concepción vertientes, pues. amplia del mercado, porque hay algunos te dirían, por ejemplo, que el trueque no es exactamente lo mismo que el mercado. Claro, algunos me dirían que no, porque es como un protomercado. O sea, no, efectivamente no había un valor asociado a la mercancía y tampoco había una moneda que estuviera asociada, digamos, al valor de. Entonces, claro, también entiendo cómo esa es parte de la crítica. Pero no sé, es como por ejemplo cuando asocian la democracia con el capitalismo. No son sinónimos, po. El socialismo también va a tener una forma de democracia, Dicen, pero va a ser va a distinta. ser la democracia made in socialismo. Es que va a ser democracia máxima, ¿cachai? Democracia socialista. Esta es la Claro, democracia, esta es una democracia distinta, sí, po. hecha a nuestra medida. Como cuando a Jara le preguntaron por si es que en Cuba había democracia, po, y dijo que era una democracia distinta, po. Es que fuera hueveo, esa es como la respuesta más simplona que se puede dar desde el comunismo sobre el tema de la democracia, po. Porque sí, po, o sea, esta cuestión de que no, que la democracia popular, democracia obrera, democracia no sé qué, es como una democracia distinta, Es que que se puede creo debatir que si es más democracia o menos democracia que la democracia que nosotros tenemos actualmente, es en que todo caso. claro, po. O sea, cuando tú te atrapas en ese debate, tú te Sí, podías pero es que hablar de un nosotros montón estamos de... ideologizados, po. ¿Cómo? Que no te Nosotros escuché bien. estamos ideologizados. Sí, pues, nosotros estamos adoctrinados, Nosotros ¿cachai? estamos adoctrinados por los profes de historia comunistas, como Nicolás Vergara. Literal. Pero la gente de a pie dice, no, la democracia es que yo pueda votar cada 4 años y que haya muchos partidos políticos. Mm. Y no participan en ninguno, que eso es lo más Pero chistoso. porque mañana tengo que trabajar igual. Exacto. Que eso es lo más raro, Oye, que mucha gente defiende como las formas democráticas actuales, pero no participan de. te pone a pensar. A toda la También te pone gente a le pensar gusta esa votar cuestión hasta que tiene oye, que ir a no, votar. es que mañana voy a tener que trabajar igual, porque loco, en el comunismo también voy a tener que trabajar, hermano. No sé, o vaya a tener que hacer algo, si tampoco se trata de estar en la silla así. ¿Cachai? Claro. O sea, Eh, ojalá yo pudiera estar así con la silla todo el día mirando el techo. Estaría a la raja, pero no se puede. sí, pues si uno tiene que usar las manos para fabricar cosas y crear cosas. ¿Verdad que tú no me Ahora estás el tema es viendo? cuánto.
Ahora, ese es lo que no ve la gente. Tenés que trabajar mañana, pero ¿cuántas horas y en qué condiciones? Porque pueden ser 8 o 10 horas al día o pueden ser 3. Eso te invita a cambiar las perspectivas que tú has tenido. Exacto. Oye, Nicolás Vergara, dime. tenemos que ir cerrando. Sí, eso mismo te iba a decir. Íbamos a hablar de nuestra última experiencia militante. La gloriosa Juventud Sionista de Chile. Opiniones. Yo conocí a gente muy buena ahí adentro, como a mi querido amigo Israel Briones, y conocí también a gente muy mierda ahí dentro. Ahora, por todo lo que te dije antes, yo, si tuviera que volver a militar, yo volvería al Partido Socialista, pero ni cagando vuelvo a la Juventud Socialista. Pero si dijiste hace un rato que el Partido Comunista le pegaba 1000 patas en la raja al PS, ¿qué estás hablando? Sí, po. Es que esas son el rey de las contradicciones. Sí, po. Yo soy la Dialmat. Sí, po. Yo soy Dialmat Maxim. Mister Dialéctica. Es que a mí me convence la cultura política que existe dentro del PS. Ah, tú eres un loco que se deja llevar por la estética. Yo me dejo llevar por la moral. Tú te dejas llevar por la apariencia. Por la esencia. No te enamoráis de las mentes ni los corazones, te enamoráis de los cuerpos. Yo me enamoro de todo, pero todo viene en un cuerpo. ¿Viste? Eso es el materialismo, cuando te enamoráis de los cuerpos. Exacto, porque si te enamoráis de la apariencia de aquello que no ves, eres un socialdemócrata idealista reformista. Un idealista, sí, pues claro. ¿Cachai? No, yo no volvería al PS. ¿Sabes que yo hubo un tiempo después de que me salí del PS en el que yo pensé militar en el PC? Ya. Ah, pero, sí, pues sí me acuerdo. Pero mejor me quedo acá solo con mis pensamientos elocuentes, haciendo la revolución en el mundo de la idea. Es que como dijimos una vez, en nuestra cabeza la revolución ya se hizo 3 veces, po. Sí, po. Y las 3 veces triunfó. No nos hace caso a nosotros. Si nos hiciera caso, también habrían habido como 5 revoluciones ya en Chile. Puta, si yo fuera presidente de Chile, mañana mismo hay un preuniversitario popular, pues. Y se llamaría Miguel Enríquez. Amigo Nicolás Vergara, ¿por qué te saliste de un partido tan bueno y con tan buena cultura política? Por lo que te mencionaba antes, existen actitudes de caudillaje y personalismo interno que te tienden a dividir la orgánica. Y todo si tú por una acción... Caudillo. Es que si fuera yo, sería la línea correcta. Ah, claro. El tema es que las otras líneas están equivocadas. Exacto, po, porque recuerda que soy estalinista, po. Entonces, si yo fuera el caudillo, yo pondría la batuta, po. Y como la pondría yo, bueno, sería lo correcto. Sí, po. O sea, conmigo bailarían todos los monos. Entonces, eso igual te invita a pensar, po. Porque hoy día, ¿quién pone la batuta en el PC y en el PS? No sé, en el PS mucha gente, po. Por eso te digo, po. O sea, ¿se pone una sola música para bailar o se ponen 1000 parlantes para bailar? Igual te hace pensar. A mí me gusta la música funk, el rey del funk, así me llaman a mí. A mí me gusta el pop y el rock. Pero en el PS se tiende a bailar salsa. ¿Cachai? Como que cada uno va por su lado, así, entre salsa y bachata. Bueno, aquí ya referencias de baile, aunque yo no cacho. No, un poco darse vuelta, constantemente. Vivir en un proceso dialéctico constante. Pero además también fue por una sensación de desgaste igual. Como que dije, oye, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Es que la revolución no va a venir ni del PC ni del PS. Sí. Y de hecho Lenin también lo entendió así hace 100 años. O sea, Lenin se metió a un partido, el socialdemócrata de Rusia, solamente para hegemonizarlo y ganar una posición. Lo que después se le llamaría el entrismo político, con Trotsky. Pero ese fue Lenin en un partido hace como 150 años atrás, cuando había toda una moda
con respecto a las ideas del marxismo y del socialismo. Hoy día, si tú querís hacer el famoso entrismo político, te vas a encontrar con un muro gigante, porque tú vas a hablar de revolución y el de al frente te va a decir reforma, y ese va a ganar. Tú dirías, no se puede recuperar el Partido Socialista para que vuelva a las bases obrero-proletarias y todas esas weas que habla muchos núcleos, mucha gente dentro del PS. No, definitivamente. Hoy, una política dentro del Partido Socialista de rectificación o reestructuración tiene que sí o sí escabullirse dentro de lo existente. O sea, tiene que formar una apariencia. Poco se habla de que supuestamente el PS ahora está en una nueva renovación. O sea, todos los días está en una renovación. Todos los días está en una eterna transición. Sí. El tema es que yo no sé si les va a salir esa jugada, porque cuando fue la primera renovación, la gente que podía oponerse a esa renovación estaba exiliada o estaba fallecida. Y después los persiguieron con la oficina. En cambio ahora la gente que puede oponerse a esa renovación es la que controla el partido. Entonces son los poderes fácticos. Entonces no sé. Es que claro, le va a salir. Entonces por eso te digo, una persona que hoy día quisiese cambiar al PC o al PS o cualquier otro partido de izquierda, sí o sí tendría que camuflarse con lo existente. Y eso te puede salir o muy bien o muy mal. Si te sale bien, puta, éxito profundo. Yo no estoy de acuerdo, amigo Nicolás Vergara. Es que por eso te digo, pues es un caso hipotético. Como dijo la gran y elocuente pensadora marxista y mujer, que eso es muy importante. Rosa Luxemburgo era algo así como que un marxista que entra a un congreso burgués no convierte al congreso en marxista, sino que él se hace burgués. Se convierte en burgués, exacto. Por eso te digo, es un caso hipotético. Entonces hoy día no hay forma de cambiarlo y por eso mismo yo igual me desanimé. Y me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Que yo siempre digo, ¿por qué la gente milita? Sobre todo pasa con el PS, porque si tú veías a la gente del PC, puta, están todos con el pecho inflado, súper orgullosos de que el PC es el partido de la revolución y que Luis Emilio Recabarren, pero la gente en el PS siempre anda como con vergüenza, así como con una especie de complejo de inferioridad. Como, yo digo, ¿por qué se meten en un partido con el que no están de acuerdo? ¿Por qué se meten en un partido para andar cambiando las cosas? ¿Por qué no se meten en un partido que les guste y ya? Si es como caleta de movimiento y partido de izquierda en Chile. ¿O por qué no se quedan? O por último no hacen nada, bueno, no sé. Pero ¿por qué andar haciendo el esfuerzo mental de cambiar un partido? Para que ustedes sean los nuevos caudillos que va a tirar la línea correcta, güey. No. Y que va a ser la más gaseosa en la historia. No, métanse a un partido que les guste, tómense el tiempo de decidir dónde militar, porque siempre veo a la gente del PS, por ejemplo, muy típico, que puta que 5 diputados del PS votaron a favor de la ley más fascista de la historia, de las leyes fascistas. O ya el comunicado, como jóvenes del Partido Socialista nos desentendemos de las weas que andan votando nuestros diputados. Chucha, o sea, que ya no sé, weón. Eso no se suele ver en el PC, por ejemplo. En el PC los weones del PC defienden lo que votan los diputados del PC. Aquí no, es como, no, es que eso no estamos de acuerdo con las cosas que hace nuestro partido. Como no estoy de acuerdo con lo que pienso. Chucha. Entonces, ¿qué nos queda el resto? Yo por lo menos ya estoy chato, por ejemplo, de que toda el PC, el PS y el FA profanen tanto la figura de Salvador Allende. Yo no me considero allendista, pero creo que Salvador Allende como figura histórica es actualmente lo que era Recabarren en los 70. Una figura, un líder, un héroe, nada más. Y no por ello hay que estarlo sacando a cada rato. Porque el PS actual ya no es el partido de Allende, el PC nunca fue el partido de Allende y el FA, una weá que todavía está definiéndose. Todavía ni sabe lo que es. Entonces yo por lo menos ya estoy chato de ver cómo profanan el legado de Allende. En otros países te lo entiendo, porque es como cuando nosotros aquí hablamos de Castro. Entonces yo te entiendo que en otro país quieran hablar de Allende y se quieran inspirar en Allende. Pero ya aquí la izquierda hay que superar un poco, comenzar a poner los pies sobre la tierra, a hacer la larga marcha tal vez y volver a tirar para adelante con nuevos referentes. ¿Cómo va a ser posible que
hoy día no tengamos a un Recabarren. Te hace pensar. Es que te Bueno, da... igual en Sí, todo po. caso, de todos los partidos que hasta el PSAP pone ahí sus estandartes con Salvador Allende, yo También. creo que se podría decir que el PS, aunque antes dije que el PS ahora no es el mismo PS que antes, pero técnicamente el PS sí tiene un derecho a andar ahí con el Allende, que usarlo de propaganda. Pero sí es bien raro cuando otros partidos lo andan ahí vilipendiando. O sea, vilipendiando, nada que ver, como ventilando. Ventilando, sí, po. Claro, el PS por un tema de trayectoria. Pero, o sea, por haber sido militante de. Pero igual ya es como mucho el tener que estarlo usando constantemente para atraer a la masa. Porque la engañan. ¿Cachai? Eso se llama cooptación política. Sí, pues, de hecho tú una vez Deberíamos tener un escribiste sobre episodio solo eso. hablando de eso. Sí, porque es algo que pasa mucho. Yo, O por sea, básicamente, ejemplo... cooptación es básicamente como eso, como por ejemplo el PS, cuando fue el aniversario del nacimiento, o sea, el natalicio de Fidel Ujú, Castro. Viva Fidel Castro, grande, viva Cuba. Y después, ay, no, es que Cuba es una dictadura. Ay, es que, no, es que literal. nosotros no estamos de acuerdo, no, es que Cuba no, es que... ¿Y para qué hacen eso? Y también pasa lo mismo con Allende. Bueno, para atraer a los cabritos de la media que se vieron el documental de la Revolución Cubana, que se creen el Che Guevara y que se vieron la batalla de Chile, para militar en un partido que supuestamente está conforme con esos ideales, y cuando entran se dan cuenta de que no es así. La Literal. mitad, bueno, no la mitad, la inmensa mayoría de la gente del PS no está radicalizada como Allende, ni Castro, ni Guevara. Son más bien, no sé, como el... ¿Cómo se llamaba este loco canadiense? El Justin Trudeau, algo Ah, así. el primer ministro, sí. Sí, 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 sí. Sí, ya, el son como él. Trudeau. Son como Sí. él. No, no, no. Es simplemente una pantalla, nomás. Yo creo que a Chile le hace falta una Angela Merkel o una Margaret Thatcher. Así que ponga orden. ¿Cachai? Yo creo que a Chile le hace falta un Bukele. Igual, igual sí. Un Bolsonaro. Bueno, mis Oye, razones para haberme ido de la JS eh, ¿verdad? son como malos tratos al interior, cosas de ese estilo, y Ah, también bueno, yo me que sumo. perdí la identificación con el proyecto político. Y no sé si puedo mencionar más. Es que hay proyectos políticos, yo creo que igual podríamos hacer otro capítulo analizando un poco la trayectoria de estos partidos, ¿eh? No, no tanto así como historia de, sino como analizar tal vez los últimos años, ¿cachai? Porque igual el PS ha tenido... El PS, es que el PS es un partido que te da Es que mucho que claro, hablar. es que la sensación dentro del PS es como que estáis haciendo cosas, pero no sabes por qué. Sí. Y yo quiero decir dos cosas. Eh, de lo que es la derecha hoy en día, creo que yo puedo escuchar y me gustaría hablar con una sola persona que me parece que milita en Evópoli y que fue candidato presidencial el 2021, que es el señor más conocido como Ignacio Briones, que Ah. es economista y fue ex ministro de Hacienda en el gobierno de Piñera, en el último gobierno de Piñera. Y sí, según esto es militante de evolución política. Porque creo que uno de los pocos jóvenes que se sienta a hablar y te dice weas que son bastante certeras, que te hace pensar. Del PS, bueno, creo que Mario Marcel no es militante del PS, creo que es simpatizante, No tengo la menor idea. pero también es un weón que tú lo escucháis y decís, igual no es tan weón. Alto poder cognitivo. Sí, como que tú decís, oye, igual se nota que fue presidente del Banco Central. Ahora,
ya te digo yo, que a Marcel mucha gente lo huevea por las finanzas que hubieron durante el gobierno de Boric, por el tema del gasto público y demás. Pero pocos se acuerdan que al gobierno de Boric le tocó un país que tenía un nivel de inflación alto, que venía con una deuda pública por las políticas públicas de Piñera como con el IFE, y que además también venía de una proto-recesión económica por lo que había sido la pandemia. Entonces el gobierno de Boric no va a ser recordado por las transformaciones estructurales que llevó a cabo, como la ley de 40 horas, el aumento del salario mínimo, que puede que sí. Yo creo que va a ser más bien recordado como ni siquiera no un gobierno de transición, sino que un gobierno de restauración. Porque trajo de nuevo, digamos, como la regularidad que era el país antes de la pandemia. Y eso igual te hace pensar, porque sería una restauración concertacionista, Bueno, capitalista, pero eso va a ser para nuestro neoliberal. podcast de Pensando en los presidentes de Chile. Claro, te hace pensar 2.0, así le vamos a llamar. Yo quiero terminar este podcast sintetizando en una frase, porque ya no milito en el partido del sionismo chileno. A ver. Y es que el Partido Socialista, yo siempre lo digo, con una elocuencia máxima. El Partido Socialista en Chile no es un partido, porque hay muchos partidos dentro, los famosos lotes que uno habla, que en la práctica operan como partidos separados. Cuando son elecciones hasta hacen coaliciones de gobierno. Y tampoco es socialista, por lo que uno puede ver todos los días. Y eso ya creo que no necesita mucha argumentación. Y con eso concluyo. Bueno, me dejáis pensando, ¿eh? A ver, solo queda despedirse. Al final igual no alargamos harto. Se supone que la idea era que fueran 45 minutos y mira, 1 hora 40, más o menos. Igual harto. Voy a tener que acortarlo un poco. No, ¿para qué? Como 1 hora y media. No, va a estar difícil. Da igual. Si igual lo iban a ver como 10 personas. Pero una de esas 10 iba a ser el futuro Lenin. Estoy seguro. Vale. Así que eso. Nos estaremos viendo. Yo creo que si estamos así, perfectamente puede salir un capítulo semanal. Y si no, yo creo que cada 2 semanas. Una pequeña reunión. Yo creo que el siguiente sí tratemos de ajustarnos a 45, 1 hora, máximo. Ahora nomás que estábamos con ganas de hablar. Como no hablamos nunca. Sí. Así que eso. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. De hecho, está por aquí abajito, en Instagram, @marxistas.cl, y también tenemos nuestro correo cefmarxista@gmail.com. Esto fue Te hace pensar, y esperamos que te haya hecho pensar. De lo contrario, no tendría sentido, ¿o no? Yo creo que se hizo pensar acá, se dijeron cosas que no se suelen decir. Yo creo que mañana vamos a estar funados por el Mercurio. Nah, por la izquierda chilena. Otros tiempos. ¿Verdad? Bueno, lo dejamos para otra ocasión esa aventura. Listo. Ahora dejo de grabar. Bye, Nos bye. vemos.